El único pecado que Dios no perdona, la rebelión de los ángeles. ¿Dios no es misericordioso con los ángeles caídos? Descúbrelo aquí. ¿Por qué Dios no perdona a los ángeles caídos y a Satanás? Explicar la rebelión de Satanás implica abordar 3 preguntas complejas. Vamos a simplificarlas y ver cómo se relacionan. Pregunta 1. Si Satanás fue creado completamente bueno por Dios, ¿cómo pudo cometer un acto pecaminoso? Imagina que construyes un robot perfectamente funcional, diseñado para hacer el bien. Un día, ese robot comete una atrocidad, y te preguntas cómo pudo suceder si fue hecho de forma perfecta. Este es el dilema con Satanás. ¿Cómo un ángel perfectamente creado puede elegir hacer el mal? A menudo se sugiere que, aunque Satanás fue creado como un ser bueno, tenía libre albedrío. Esta libertad le permitió tomar decisiones por sí mismo, incluyendo la decisión de rebelarse. No se trata de un defecto en la creación de Dios, sino de parte del don de la libertad que Él concede a todos los seres inteligentes. El origen de los ángeles caídos. Antes de su rebelión y caída, Satanás, conocido como Lucifer, tenía una naturaleza significativamente diferente a la de su representación posterior como el adversario y enemigo de Dios y de la humanidad. Antes de su caída, Lucifer era considerado un ángel poderoso y bello. Dios lo creó como un ser de luz y hermosura. El mismo nombre Lucifer significa portador de luz o estrella de la mañana, lo cual indica su naturaleza luminosa y gozosa original. Lucifer ocupaba una posición elevada en el cielo. Era uno de los querubines, ángeles generalmente asociados con el servicio directo a Dios. Su papel era importante y respetado entre los seres celestiales. Aunque la Biblia no da muchos detalles sobre la naturaleza de Lucifer antes de la caída, hay pasajes que suelen interpretarse como referencias a él. Por ejemplo, Ezequiel 28, 12 al 15 describe a una figura que muchos asocian con Lucifer. Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Estuviste en Edén, en el jardín de Dios. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Tú, querubín grande, protector, yo te puse, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Estos versículos ofrecen una visión profunda sobre la naturaleza de la rebelión de Lucifer y sus consecuencias. Nos ayudan a entender por qué el pecado de los ángeles caídos se considera imperdonable. Resaltan la belleza y sabiduría de Lucifer, adornado con piedras preciosas y con un lugar especial en la creación divina, lo que indica su alto estatus y el respeto que poseía. Lucifer era la imagen de la perfección, lleno de sabiduría y hermosura. Esta descripción implica que, antes de volverse contra Dios, Lucifer fue una creación perfecta, sin defecto alguno. Como querubín ungido, tenía una posición privilegiada y única ante la presencia de Dios, lo que representa una gran confianza y honor en el reino celestial. A pesar de su perfección inicial, se halló pecado en Lucifer. Esto sugiere que la raíz de su caída fue algo dentro del mismo, tradicionalmente interpretado como orgullo y el deseo de ser igual o superior a Dios. La caída de Lucifer enfatiza el concepto de libre albedrío en la Biblia. A pesar de haber sido creado perfecto y colocado en una posición de honor, eligió rebelarse contra Dios. Esa elección refleja el ejercicio del libre albedrío, que es fundamental para la naturaleza de todos los seres inteligentes creados por Dios, incluidos los ángeles. A diferencia de los humanos, se cree que los ángeles comprenden completamente sus acciones y sus consecuencias. Cuando Lucifer y sus seguidores se rebelaron, lo hicieron con total conciencia. Esta decisión irrevocable, tomada con pleno conocimiento, es una de las razones clave por las que sus pecados no pueden ser perdonados. El pecado de Lucifer y de los ángeles caídos no proviene de la ignorancia o de la debilidad, sino de una rebelión deliberada y consciente contra Dios. Se considera un alejamiento definitivo del Creador. A diferencia del pecado humano, que a menudo surge de la ignorancia o de la debilidad y puede ser perdonado, el pecado de los ángeles caídos es considerado imperdonable. En el contexto de la justicia divina, esto refleja el juicio justo de Dios. El pecado de los ángeles caídos es una rebelión directa y consciente contra la soberanía y la santidad de Dios. La misericordia de Dios se extiende a aquellos que yerran por ignorancia y buscan el arrepentimiento, una condición que no se aplica a Lucifer ni a los ángeles caídos. La narrativa de la redención está centrada en Jesucristo y dirigida explícitamente hacia la humanidad. A diferencia de los ángeles, los humanos pecan sin conocimiento completo y tienen la capacidad de arrepentirse sinceramente y cambiar.
Esta distinción es crucial para entender por qué la redención se ofrece a los humanos, pero no a los ángeles caídos. La causa principal de la caída de Lucifer fue el orgullo. Isaías 14, 12 al 15 es otro pasaje frecuentemente asociado con la rebelión de Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Fuiste derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Me sentaré en el monte de la asamblea, a los lados del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes. Seré semejante al Altísimo. La ambición de Lucifer de ser como Dios, o incluso superior a él, lo llevó a su caída. Su deseo de ascender al nivel de Dios o ser adorado como él fue su propia perdición. Este orgullo y rebelión lo transformaron de un querubín amado en Satanás, el adversario y acusador. Después de su rebelión, Lucifer fue expulsado del cielo, convirtiéndose en el líder de los ángeles caídos. Esta caída marcó una transformación completa, de un ser de luz y belleza a uno asociado con la oscuridad y el mal. ¿Pueden arrepentirse los ángeles? Para entender por qué Dios no perdona a los ángeles caídos ni a Satanás, es esencial saber si los ángeles pueden arrepentirse. Por eso, analizaremos la naturaleza de los ángeles, la naturaleza del pecado y del arrepentimiento, y cómo todo esto difiere de la experiencia humana. La naturaleza de los ángeles. Los ángeles y los humanos son creaciones distintas de Dios. Son seres espirituales, creados por Dios, cada uno con funciones y características únicas. Los ángeles están en la presencia de Dios y lo sirven directamente. Los humanos, por otro lado, tienen una relación más compleja con Dios, que incluye fe, pecado, redención y la posibilidad de una relación personal e íntima con Él a través de Jesucristo. Alábenle, todos sus ángeles. Alábenle, todos sus ejércitos celestiales. Alaben el nombre del Señor, porque Él ordenó y fueron creados. Salmo 148, 2 al 5. Esto nos dice que los ángeles, al igual que todo en la creación, fueron hechos por orden de Dios. A diferencia de los humanos, que son físicos y espirituales, los ángeles son puramente espirituales. La Biblia los llama espíritus ministradores, enviados a servir a quienes han de heredar la salvación, Hebreos 1, 14. Su naturaleza espiritual les permite existir en la presencia de Dios y cumplir sus roles como mensajeros y siervos. Aunque no poseen cuerpos físicos como los humanos, pueden aparecer en forma humana. En Génesis capítulo 19, versículos 1 al 5, se relata cómo unos ángeles visitan a Lot en Sodoma, apareciendo como hombres. A menudo se los describe como seres únicos, misteriosos y sobrecogedores. Por ejemplo, en Isaías 6, 2 se describe a los serafines, un tipo de ángel con 6 alas, lo que muestra cuán extraordinarios son. Funciones de los ángeles. Los ángeles cumplen diversas funciones. Mensajeros de Dios, como en Lucas 1, 26 al 38, cuando Gabriel anuncia el nacimiento de Jesús a María. Protectores, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Salmo 91, 11. Adoradores de Dios, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. Apocalipsis 5, 11 al 12. También hay jerarquías angelicales, como sugiere Judas 1, 9 al referirse a Miguel como el arcángel. Otros tipos incluyen serafines, conocidos por su adoración a Dios, Isaías 6. Querubines, que custodiaban la entrada del jardín del Edén, Génesis 3, 24. Cuando los ángeles tomaron la decisión de seguir o rebelarse contra Dios, lo hicieron con pleno conocimiento y comprensión. A diferencia de los humanos, que a menudo pecan sin comprender del todo, los ángeles entendían completamente las consecuencias. Esta diferencia es clave para entender por qué su pecado es imperdonable. Decisiones, conocimiento limitado y libre albedrío. Los humanos toman decisiones con conocimiento limitado y son propensos a errores y pecados. Sin embargo, poseen libre albedrío, como se evidencia en la posterior rebelión de Lucifer, ya transformado en Satanás, y en la de otros ángeles. Esta rebelión se interpreta como la caída de Satanás. Aunque los ángeles poseen mayor conocimiento y sabiduría que los humanos, no son omniscientes como Dios. Primero de Pedro 1, 11 al 12 sugiere que los ángeles sienten curiosidad por la salvación humana, lo que indica que hay cosas que no conocen. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes,
al hablarles de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los ángeles anhelan mirar estas cosas. Interacción de los ángeles con los humanos. Los ángeles interactúan con los seres humanos como mensajeros o agentes de Dios. Proveen guía, entregan mensajes, ofrecen protección y, en ocasiones, intervienen en los asuntos humanos, según la voluntad de Dios. Un ejemplo de esto se encuentra en Hechos 12, 6 al 11, cuando un ángel ayuda a Pedro a escapar de la prisión. Las emociones de los ángeles. Los ángeles también muestran emociones. Jesús dijo: hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15, 10. Esto indica que los ángeles se alegran con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Naturaleza inmortal y dependencia de Dios. Al ser seres espirituales, los ángeles son inmortales y no experimentan la muerte como los humanos. Sin embargo, su existencia no es independiente, ya que son criaturas cuya vida depende completamente de Dios. A pesar de su poder y conocimiento, los ángeles no son omnipotentes ni omniscientes. Sirven bajo la autoridad de Dios y actúan según su voluntad. No deben ser adorados, como deja claro Apocalipsis 22, 8 al 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me había mostrado estas cosas. Pero él me dijo: no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El papel de los ángeles en la salvación humana. Los ángeles participan en la historia de la salvación humana, siendo vistos anunciando el nacimiento de Jesús, protegiendo y guiando a personajes clave en la historia bíblica. La incapacidad de Satanás para arrepentirse. ¿Por qué Satanás no puede arrepentirse y ser perdonado? A diferencia de los humanos, que pecan y se arrepienten, como alguien que comete un error, se disculpa y busca enmendarlo, Satanás tomó una decisión deliberada y plenamente informada contra Dios. Su pecado va más allá del perdón ordinario, ya que no fue un simple error, sino una rebelión intencional. Los humanos a menudo pecan por ignorancia o debilidad, y pueden arrepentirse. Pero el pecado de Satanás, cometido con pleno conocimiento y libre albedrío, se considera final e irreversible. No hay espacio para el arrepentimiento, porque no fue un error, sino una rebelión consciente. ¿Pueden arrepentirse los ángeles caídos? Para explicar por qué los ángeles caídos no pueden arrepentirse, imagina a un profesional altamente experimentado, como un juez o un alto ejecutivo, que comprende perfectamente las leyes y normas éticas de su profesión. Esta persona no solo conoce las reglas, sino también las consecuencias de romperlas. Ahora imagina que decide deliberadamente quebrantar una ley o norma ética, plenamente consciente de la gravedad y consecuencias de sus actos. Este ejemplo se asemeja al comportamiento de los ángeles caídos. Tomaron sus decisiones con pleno entendimiento de lo que estaban haciendo. No se rebelaron por confusión o falta de comprensión, fue una decisión consciente con pleno conocimiento. La decisión de los ángeles caídos. Los ángeles caídos son seres espirituales creados por Dios, diferentes de los humanos en cuanto a su comprensión y su forma de tomar decisiones. A diferencia de los humanos, que adquieren conocimiento gradualmente con el tiempo, los ángeles poseen un entendimiento completo e inmediato de sus acciones y sus consecuencias. También fueron dotados de libre albedrío, lo cual es fundamental para entender tanto sus acciones como sus consecuencias posteriores. La decisión de los ángeles caídos de rebelarse contra Dios fue hecha con pleno conocimiento y entendimiento y por ello se considera permanente y definitiva. Mientras que los humanos actúan muchas veces por ignorancia o confusión, las elecciones de los ángeles se consideran completas e inmutables debido a su superior entendimiento. La Biblia no ofrece un relato detallado sobre la caída de los ángeles, pero sí hace algunas referencias, como en Judas 1, 6 donde se menciona: y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propio hogar, estos los ha guardado en tinieblas, atados con cadenas eternas para el juicio del gran día. El arrepentimiento y la imposibilidad de aprender del error. El arrepentimiento implica un cambio de mente y de corazón, un apartarse del pecado y volverse hacia Dios. Sin embargo, para los ángeles que tomaron su decisión con conocimiento pleno, no hay espacio para aprender de los errores ni para crecer en entendimiento. La incapacidad de los ángeles caídos para arrepentirse también está vinculada al concepto de justicia divina. Dios, siendo justo, juzga a los seres según su conocimiento y entendimiento.
La definitividad de la decisión de los ángeles, hecha con plena conciencia, requiere una respuesta diferente a la que se da frente al pecado humano. Para los ángeles caídos, el juicio es definitivo, como se ve en pasajes como Mateo 25, 41, donde Jesús habla del fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este juicio final subraya la naturaleza irrevocable de su rebelión. La redención ofrecida a través de Jesucristo. La redención ofrecida en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo está dirigida específicamente a los humanos. Escrituras como Juan 3, 16 enfatizan el amor de Dios por el mundo y la oferta de vida eterna por medio de la fe en Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay ninguna indicación bíblica de un plan de redención similar para los ángeles caídos. La historia de la redención humana es única, ya que implica que Dios se hizo humano en la persona de Jesús para salvar a la humanidad. El arrepentimiento como condición para el perdón. El arrepentimiento es visto frecuentemente como una condición previa al perdón, especialmente en contextos religiosos. Implica reconocer los errores, sentir remordimiento genuino y comprometerse a cambiar. Este concepto está profundamente arraigado en la comprensión del perdón, como se expresa en Hechos 3, 19. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que sean borrados sus pecados. El orgullo puede ser una barrera significativa para buscar y recibir el perdón, ya que implica una imagen inflada de uno mismo y una resistencia a admitir errores. El orgullo se considera uno de los vicios más graves, ya que impide a las personas reconocer sus fallos y buscar reconciliación. Porque los ángeles caídos no pueden ser perdonados. La razón por la cual los ángeles caídos no pueden ser perdonados se remonta a su pleno conocimiento y decisión deliberada de rebelarse contra Dios. Su pecado no es un simple error, sino una desobediencia intencional. En otras palabras, el perdón está estrechamente ligado al arrepentimiento, al acto de apartarse del pecado y regresar a Dios. Sin embargo, para seres como los ángeles caídos, que tomaron su decisión con conocimiento completo, el arrepentimiento no es posible. No pueden alegar ignorancia o incomprensión, y su orgullo les impide buscar perdón. ¿Por qué Satanás no tuvo una segunda oportunidad? ¿Por qué Dios no le dio a Satanás una segunda oportunidad, considerando las consecuencias eternas de su elección? En la vida, muchas veces recibimos segundas oportunidades para corregir nuestros errores. Sin embargo, Satanás no tuvo esta oportunidad. Si su decisión fue tan trascendental, ¿por qué no ofrecerle una segunda chance? Este enigma pone en cuestión la justicia de una decisión tan permanente basada en una sola elección. La clave está en la naturaleza de la elección de Satanás. Su rebelión no fue un error simple, sino un rechazo profundo e informado de Dios. Es como un amigo de confianza que te traiciona de forma consciente y voluntaria, alterando la relación de manera fundamental. En este caso, una elección tan grave y deliberada, especialmente por parte de un ser con total entendimiento, no justifica una segunda oportunidad. La justicia divina de Dios. La justicia divina es un atributo fundamental de Dios. Se refiere al juicio justo y correcto de Dios. Es el principio de que Dios es justo y, por lo tanto, equitativo en su trato con el mundo. La justicia divina garantiza que el bien sea recompensado y el mal sea castigado. El destino de los ángeles caídos puede explicarse al enfocarnos en su fin último, según la Biblia. Después de su rebelión, estos ángeles fueron expulsados del cielo. A menudo se los representa en un estado de separación de Dios, existiendo en oposición a su voluntad. Su rol actual suele presentarse como el de tentadores y engañadores de los humanos, intentando apartarlos de Dios. El libro del Apocalipsis, que trata sobre las profecías del fin de los tiempos, ofrece detalles importantes. En Apocalipsis 20, 10 se dice: «Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos». Este versículo representa el juicio final, donde Satanás y sus seguidores enfrentan un castigo eterno. Consecuencias y justicia eterna. El destino de los ángeles caídos subraya la justicia de Dios. Refleja la creencia de que hay consecuencias para las acciones, especialmente para aquellos seres que voluntaria y conscientemente se oponen a Dios.
El fuego eterno mencionado en la Biblia suele interpretarse como un estado de separación eterna de Dios y de su bondad. Es un destino reservado para Satanás, sus ángeles y aquellos que rechazan la oferta de salvación de Dios. El final de los ángeles caídos sirve como advertencia para todos nosotros. Es un recordatorio de las consecuencias de alejarse de Dios y de la realidad del juicio divino. La gravedad de su rebelión. La rebelión de los ángeles caídos se considera especialmente grave, porque fue un desafío directo a la soberanía de Dios, proveniente de seres que comprendían plenamente sus acciones. Esa gravedad es una de las razones principales por las que sus actos están más allá del perdón, dentro del contexto de la justicia divina. Al responsabilizar a los ángeles caídos por su rebelión, Dios afirma su autoridad y la santidad de su orden divino. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Romanos 9, 22 al 23. La justicia divina no es solo una acción que Dios realiza, sino parte de su naturaleza inmutable. Justicia y derecho son el fundamento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Salmos 89, 14. Este versículo resalta que la justicia es fundamental para el carácter de Dios. ¿Por qué Dios permitió que se rebelaran? El concepto de libre albedrío es central para responder esta pregunta. Implica que Dios creó seres, tanto ángeles como humanos, con la capacidad de tomar sus propias decisiones. Así como los humanos tienen la libertad de elegir entre el bien y el mal, los ángeles también recibieron esa libertad. La rebelión de algunos ángeles, encabezados por Lucifer, luego conocido como Satanás, fue el resultado de ejercer su libre albedrío. Esto es importante porque el amor, la obediencia y la adoración sin libertad de elección carecen de sentido. El conocimiento y el plan mayor. El entendimiento de Dios incluye sus atributos de omnisciencia, omnipotencia y omnibenevolencia. Algunos podrían cuestionar, ¿por qué un Dios omnisciente crearía seres que él sabía que se rebelarían? Sin embargo, en el contexto del amor y la libertad, esto se vuelve más claro. La creación de ángeles con libre albedrío fue una expresión de la naturaleza amorosa de Dios, otorgándoles la dignidad de elegir. Permitir la rebelión encaja en un plan divino mayor, que finalmente demuestra su gloria, justicia y gracia. Romanos 9, 22 al 23 habla de la paciencia de Dios y de la demostración de su gloria a través de vasos de misericordia y de ira. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria. Permitir la rebelión de los ángeles también está relacionado con el concepto de justicia divina. Dios es justo y recto, y su respuesta a la rebelión de los ángeles fue justa. Los ángeles caídos enfrentan las consecuencias de sus acciones, como se menciona en 2 de Pedro 2, 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno. La existencia de los ángeles caídos y su constante oposición a la voluntad de Dios da lugar a una batalla espiritual, como se menciona en Efesios 6, 12. Esta lucha entre el bien y el mal da contexto a las luchas morales y espirituales humanas. El libre albedrío y su valor. La capacidad de elegir es fundamental para la naturaleza del amor y la adoración. El deseo de Dios es que su creación elija amarlo y servirle. La rebelión de los ángeles, aunque trágica, resalta el valor y la seriedad del libre albedrío en el ámbito espiritual. Dios permitió que los ángeles se rebelaran porque creó a todos los seres con libre albedrío, un componente necesario para que el amor y la obediencia sean auténticos. La rebelión de los ángeles, como la de Lucifer, es una consecuencia de esa libertad, y sirve como testimonio de la naturaleza del orgullo, la importancia de la elección y la realidad de la justicia divina. Estos eventos destacan aspectos clave de la naturaleza y el plan de Dios, incluyendo su soberanía, su justicia y la profundidad de su amor, que respeta la libertad de su creación. Conclusión. La rebelión de Satanás y los temas que plantea, el libre albedrío, el pecado y el perdón, son profundamente significativos. La decisión de Satanás de rebelarse fue completamente informada y deliberada, y por eso es imperdonable. Esto contrasta con el pecado humano, en el que la ignorancia, la debilidad y el potencial de crecimiento y cambio permiten el arrepentimiento y el perdón. La ausencia de una segunda oportunidad para Satanás enfatiza la gravedad y la definitividad de su rebelión. Aunque estos misterios pueden permanecer parcialmente sin resolver, señalan las complejidades del libre albedrío,
la justicia divina y la naturaleza del pecado. Oración. Padre Celestial, Creador de todo lo visible e invisible, nos acercamos a ti hoy con corazones humildes, buscando sabiduría y entendimiento en los misterios de tu plan divino. Reconocemos tu sabiduría infinita y tu amor sin límites, que brilla sobre nosotros cada día. Al meditar sobre la profundidad de tu perdón, nuestras mentes se dirigen a la difícil pregunta de por qué los ángeles caídos, incluyendo a Satanás, parecen estar excluidos de tu gracia. Señor, reconocemos que nuestro entendimiento es limitado, y que hay aspectos de tu voluntad divina que permanecen más allá de nuestra comprensión. Sin embargo, en nuestra búsqueda de entendimiento, te pedimos tu guía. Ayúdanos a entender, aunque sea modestamente, la naturaleza de tu justicia y tu misericordia, y cómo coexisten en armonía en tu reino divino. Te damos gracias, oh Señor, por la misericordia que nos extiendes, a pesar de nuestras faltas y nuestra tendencia a alejarnos de tu camino. Nos ofreces redención y la oportunidad de regresar a tu rebaño. Donde el perdón es testimonio de tu amor eterno. Estamos humildes y agradecidos por la oportunidad de arrepentirnos y renovarnos en tu amor. Sin embargo, el destino de los ángeles caídos, aquellos que se rebelaron contra tu gloria, sigue siendo un aspecto complejo de nuestra fe. Reconocemos que estos seres, una vez puros y cercanos a ti, eligieron un camino lejos de tu luz. Sus acciones, nacidas de libre albedrío, los condujeron fuera de tu gracia. En esto vemos un reflejo de la importancia del libre albedrío, un don que diste a toda tu creación y la responsabilidad que conlleva. Señor, enséñanos a través de esto el valor de nuestras elecciones y las consecuencias que traen. Que aprendamos de la caída de estos ángeles la importancia de la humildad, la obediencia y un corazón que constantemente busca tu rostro. Que su historia nos recuerde mantenernos vigilantes en la fe y firmes en nuestra devoción a ti. También oramos, Padre Celestial, por la gracia de aceptar los misterios de tu reino, mientras buscamos entendimiento y reconocemos que algunas cosas solo son conocidas por ti. En esta aceptación, que podamos encontrar paz y confianza en tu sabiduría suprema y justicia. En la historia de los ángeles caídos vemos la manifestación de tu justicia, un aspecto crucial y perfecto de tu naturaleza. Esto nos recuerda que tu amor no es permisivo, sino que está unido a la justicia y la verdad. Ayúdanos, Señor, a abrazar tu justicia así como abrazamos tu misericordia, comprendiendo que ambas son expresiones de tu amor inmutable. Asimismo, oramos por fuerza para resistir las tentaciones y engaños que desviaron a esos ángeles. Protégenos, oh Señor, de las trampas del maligno, y guíanos en tu luz. Revístenos con la armadura de la fe, el escudo de la verdad y la espada de tu palabra, para que podamos mantenernos firmes frente a todos los desafíos espirituales. Al reflexionar sobre el destino de los ángeles caídos, que esto despierte en nosotros un amor más profundo por ti, una mayor apreciación por tu gracia, y un compromiso más fuerte de vivir en tu justicia. Que esto nos inspire a buscarte con todo el corazón, a vivir vidas que te honren y a extender tu amor y perdón a los demás. Finalmente, Señor, oramos por todos aquellos que luchan con dudas y preguntas sobre la fe. Que tu Espíritu Santo les dé consuelo y guía, y que sus corazones se vuelvan hacia la luz de tu verdad. Ayúdanos a crecer en el entendimiento de tus caminos y en nuestro amor por ti y por los demás. En todo, nos sometemos a tu voluntad, confiando en tu bondad y en tu plan perfecto para toda la creación. Ofrecemos esta oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios ofrece perdón a los seres humanos porque reconoce nuestra naturaleza falible, nuestras debilidades y el potencial para crecer, cambiar y arrepentirnos. Sin embargo, los ángeles caídos, incluyendo a Satanás, tomaron una decisión completamente informada y deliberada de rebelarse contra Dios. Poseían conocimiento completo de la naturaleza divina, pero eligieron desobedecer. Esta decisión, nacida del orgullo y la autovoluntad, fue definitiva e irreversible. La falta de arrepentimiento, unida a su conocimiento total, hace que su pecado sea imperdonable, a diferencia de la ignorancia humana y el potencial de cambio. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras debilidades, tú extiendes tu gracia y nos das la oportunidad de volver a ti. Que nunca demos por sentada esa misericordia. Si encontraste valioso este contenido, te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí, y que Dios te bendiga.